tenemos que referirnos a la Guerra Cristera, que fue una gran epopeya, la epopeya cristera la suelen llamar también, o la gesta de los cristeros, así la llama el padre Sáenz en tal vez el mejor libro que se escribió sobre esto, la gesta de los cristeros. ¿Cuándo se produce eso? Hace 100 años, eso es lo que estamos conmemorando, justo por la misma época y en el mismo en la misma frecuencia espiritual de la fiesta de Cristo Rey. De modo tal que se puede decir que los mártires cristeros son los mártires de Cristo Rey. Sin lugar a dudas. Y tenemos que primero ver los antecedentes de esta guerra cristera, que ya en cierta forma nos sirve la exposición anterior. Era la revolución anticristiana, esos eran los antecedentes. Llegado un momento en que ya el exterminio era total, las leyes de exterminio, que los cristeros decidieron reaccionar al borde de todas las provocaciones, porque si no el daño ya era irreversible y mayúsculo. ¿Cuáles son las etapas que, bueno, ya las hemos visto? ¿No? La rebelión protestante y Estados Unidos protestante, mismo que ahora es dispensacionalista, que tiene mucho que ver con la persecución, en Destino Manifiesto de arrasar, que es el destino manifiesto de destruir los pueblos hispánicos, de dominar América, pero sacando a Hispanoamérica, o crecer a expensas de Hispanoamérica. Esa tendencia política está. También el morbo interno. La hispanidad estaba enferma. Primero había tenido al fin de los Austrias una especie de decadencia que era más bien un agotamiento por el esfuerzo realizado, ¿no? Como una madre que acaba de tener trillizos, ¿no? Queda extenuada y había engendrado todo un nuevo mundo, no un imperio, un mundo. El nombre nuestro adecuado por las dimensiones supera a la entidad máxima que se conocía de organización humana, que era el imperio, el gran imperio chino, el imperio romano. Esto era un mundo con muchos imperios dentro, ¿no? El nombre oficial de España era el Reino de Indias o los Reinos de Indias. Por lo menos 5 grandes reinos que estuvieron todos unidos bajo Felipe II. El de México, el primero que se armó, no el primero asentamiento, fue Santo Domingo, pero así como un gran imperio. El de Perú, Virreinato del Perú. El de Nueva Granada, que es la parte de Colombia, Venezuela, la Gran Colombia, Panamá, las Guyanas. Y el del Río de la Plata, ahí tenemos 4, pero el de Brasil también, que es el que se conservó unido y creció, fue parte de los dominios de Felipe II cuando fue rey de Portugal. Y también la América del Norte, la parte inglesa, también le correspondía ahí porque Felipe II era rey de Inglaterra, consorte de María Tudor. Y eso oficialmente era de él. América, por el Tratado de Tordesillas. De modo que el principal era México. En alguna época fue el Perú, pero el principal de todos era México. Bioceánico, de él dependía la Capitanía General de Filipinas, todo el tráfico con Asia, con la China, ¿no?
Eso pasaba y venía a México. El Imperio Español había tenido su capital en Madrid, que la fija ahí Felipe II. En la época de los Reyes Católicos era ambulante. La corte estaba en Valladolid, la corte estaba en Valencia, la corte estaba en Granada, ¿no? Y se trasladaban las cortes. Pero Felipe II fija ya definitivamente la capital en Madrid y el poder económico había que ponerlo sobre el mar, porque tenían un imperio donde no se ponía el sol. Entonces la capital económica estaba en Sevilla, donde está un gran monumento para los historiadores, que es la Casa de Contratación de Sevilla. Se registraban ahí todas las cartas de los adelantados, los convenios que hacían con la corona, por toda la construcción del mundo. Eso duró 100 años, el predominio de Sevilla. Después ya se requerían barcos más grandes, entonces vino en el siglo XVII, Cádiz. Muy importante. Tan importante que cuando cae la monarquía española, toman Madrid las tropas de Napoleón, el gobierno, el Consejo de Regencia y todo eso se traslada a Cádiz, porque desde ahí se manejaba el imperio español. Pero ya Cádiz se había eclipsado en el último siglo XVIII, y era México. La corte de México del virrey era más importante que la de Madrid. Y tenía un gran problema, ese gran imperio. Habían resuelto como habían podido. No en base a una idea imperial de un solo sistema donde un solo consejo del reino maneje todo el reino. Eso era más bien la reconstrucción de la Roma pagana. Carlos V tenía otra idea imperial, y que era, que está también en Santo Tomás definida, que es tantos consejos como modos de gobierno, tantos príncipes como modos de gobierno, es decir, como maneras de gobernar a la gente de ese lugar. No un consejo del Imperio Español, un consejo de Castilla, un consejo de Aragón, un consejo de Indias. ¿No es cierto? Y acá había una división de poderes, pero la de Salamanca, no la división de poderes de Montesquieu, que eran divisiones de funciones del poder. El poder que no lo inventaron los ingleses, por supuesto. Lo copiaron mal, tratando de hacer una máquina que se maneje de atrás, es decir, del poder económico. El poder era estaba dividido. La norma, el cabildo, lo que sería el ejecutivo, los gobernadores y virreyes, y lo que sería el judicial, la audiencia. Las audiencias eran muy fuertes. Podían frenar al virrey, ¿no? Por ejemplo, Hernán Cortés tuvo grandes problemas con la segunda audiencia, que los jueces eran de ideas contrarias de él. Pero él fue el que prácticamente mejor entendió la idea imperial de Carlos V. ¿Qué era esto? Coordinar distintos reinos, no reducir todo a una fórmula abstracta que niegue la cosa concreta. Y coordinarlos en defensa de ¿qué? De la religión católica. Eso era bien claro, de pacto. En cambio, los otros reinos, en plena apostasía, ahí que comenzaba el Renacimiento, el principio era el poder de ellos. Es decir, frente a la razón cristiana común de defenderse frente al avance otomano, por ejemplo, y que saque la ley de Cristo y ponga otra ley, la ley de la media luna, frente a eso Francia no lo
principal es o la razón del Estado. ¿De qué Estado? Del mío. Es decir, mi razón, porque el Estado soy yo. Lo va a terminar de aclarar Luis XIV, ¿no? Y va a dar el primer paso a la guillotina, con el Estado absoluto. Bien, entonces estamos en México transformándose en la cabeza del Imperio Español y de América, bioceánico, y manejando las relaciones con el Asia y con Europa, con los otros mundos, y con las dos Américas, la del norte y la del sur, porque el virrey controlaba también las zonas del Caribe y toda esa parte insular, hasta lo que sería Panamá o Guatemala. Pero era un funcionario. Esta Hispanoamérica tenía una vulnerabilidad que se agrava con los mormones. Vienen 3 agravios muy grandes que hace la nueva dinastía borbónica. Primero, en la larga guerra de sucesión entre los Borbones y los Austrias, que destruyó España, hizo una tabla rasa, los Borbones cayeron en la tentación de buscar todo lo que hasta ese momento habían sido ataques ideológicos de Inglaterra y de Holanda contra la monarquía católica. Y decían, nosotros somos la Ilustración, los Austrias son la leyenda negra, todo eso. Entonces, la gran culpa borbónica es adoptar la leyenda negra hecha por el enemigo como política interna del Estado, ¿no? Como se hizo acá, es un acto así típicamente borbónico de tomar el exocet principal, el misil principal de la flota británica, que era sacar el tema de los derechos humanos, justamente ellos, tratantes de esclavos y genocidas conocidos, ¿no? Para destruir al ejército. Entonces acá la izquierda cimaya toma esa arma para seguir destruyendo el poder argentino, digamos. Eso es la típica felonía borbónica. Lo segundo fue terminar con la república clerical, en el sentido de el poder de los cabildos eclesiásticos, que era mantener fuera del poder estatal la vida de la familia, y la familia regida por las leyes cristianas, principalmente, y controlar algunas especies de comercio, por ejemplo la usura. Entonces vino todo el proceso borbónico de la secularización del clero. Luego, destruir la proyección cultural de Hispanoamérica, que había generado muchos estilos artísticos, tantos como modos, ¿no? Estaba el arte cusqueño, estaba el arte de las misiones guaraníes, pero estaba el barroco americano, que era espectacular, ¿no? En un arte dominado por la línea recta de los aztecas, las pirámides así, todo rectificado, todo mecánico, esa diosa Coatlicue, ¿no? Que parece hecha el canasto de un médico abortista, ¿no? Hecha de retazos de corazones, de patas, de serpientes, todo así, entonces, y todo rectificado y dividido. Aparece el triunfo de la curva, que en la imaginación de ellos era la trascendencia. A nosotros nos cae rebuscado el barroco, vamos a decir. Pero desde la sedia que tenemos nosotros, gente que iban a terminar siendo tacos, o más bien sándwiches de los aztecas, y salieron de esa espantosa tiranía de la esclavitud. Estaban en las sombras de la muerte, era realmente una satanocracia, un triunfo de Satanás. Estallaron de alegría. ¿Y qué es la fiesta? La fiesta es cuando una verdad se alegra. Y eso fue el barroco americano, era el estado de felicidad en que estaban los pueblos de acá.
Y obviamente, ahora venía la Ilustración borbónica, había que matar eso y ir al neoclásico, ¿no? La Catedral de Buenos Aires es eso. Fíjense, borrar la fachada hispánica así con 2 torres y poner una copia grotesca de la Madeleine de París como frontispicio, como si fuera un templo griego, pero sin la esbeltez del tiempo griego, el gusto de Rivadavia, digamos. Entonces, Rivadavia era el típicamente borbón, funcionario borbónico. Todo eso iba enfriando el espíritu americano. La expulsión de los jesuitas fue terrible, porque fue sacar 5.000 sabios y además todas las universidades de Hispanoamérica, que eran 30, estaban conectadas por la Compañía de Jesús. Eran neuronas de un solo cerebro, que eran los reinos de Indias. Obviamente ellos terminaron refugiados en Inglaterra, como Florian Pauke, o en Italia, como Lacunza, el chileno, o en Rusia, donde Catalina la Grande los captó, que era la verdadera ilustrada, digamos, no la ilustración de primera mano, y veía que a un sabio lo quiero para mi reino, no importa que yo sea ortodoxa de cabeza protestante y él sea católico. Que venga acá, con la inteligencia no me voy a pelear. Y bueno, esos fueron las grandes ruinas. Pero lo peor de todo, lo que tenía un resentido al clero americano y al señor americano, al hijo del conquistador, era: mis padres hicieron esto, y mis abuelos, y se arriesgaron, y levantaron todo esto, que ya es más importante que lo español, y acá nos mandan un empleado público que viene a robar con las coimas, y a casarse con una heredera de aquí, que tenga dinero, porque tiene la firma, ¿no? La aparición en lugar de don Juan de Garay y Joffre y de otra raza, que era la de el empleado borbónico, sin dinero, pero con algún acomodo, que venía a hacerse rico acá y que desplace de los cargos a los hijos de los que habían hecho esto, los criollos. Esa era la situación de México. Llegado un momento, vienen 3 dramas que van a preparar la guerra cristera. El primero, la independencia, como nosotros. Y lo primero que dice Iturbide, católico, practicante, todo, que sería el San Martín de allá, es: ya no podemos seguir así, siendo un cuerpo sin cabeza, haciendo como sí, y que nos vengan desgracias de España. Somos fieles a la dinastía, pero el rey que venga acá no nos mande a través de esta gente. Entonces que venga el rey, que tendría que haberlo hecho. Fue el error de Felipe II. Ahí perdió Brasil. Felipe II pensó Madrid porque pensó en los problemas de unidad de España, estaban más o menos en el centro. Pero cuando fue rey de Portugal y era dueño de un imperio trioceánico, tenía que haber llevado la capital a Lisboa. Ese mundo se manejaba desde un puerto, desde Lisboa, así era bioceánico. Y estaba del otro lado, por lo menos ahí. Es la tremenda cuestión del traslado del imperio, la traslatio imperii, ¿no? El imperio crece tanto que pierde el centro de gravedad. El centro actual queda en una esquina. O me voy al centro real o pierdo el imperio. Por el primer ejemplo, Roma, ¿no? César, que vaya a Alejandría, el mundo está allá. Quiso ir, lo mataron. Atrasaron 300 años de historia.
Constantino traslada el imperio a Constantino. Otro ejemplo, Disraeli, Majestad Británica. Esta isla es una isla chiquita, su imperio está en la India, vaya a la India o pierda el imperio. Me quedo en Inglaterra, en Escocia, donde estaba su amante, el señor Brown. Bueno, perdimos la India, ¿no? El almirante Castex le dice a Francia, antes de la Guerra Mundial, en unos libros que justamente cita Caguigan de Rousseau, Francia tiene que trasladar la capital a Argelia, si no va a perder Suez, va a perder el África Occidental, 14 naciones, y va a perder la Indochina, Vietnam, todo eso. No le hacen caso. Ahora Francia quiere ver. Bueno, Majestad. En Brasil fueron distintos, fíjense, ¿no? El rey hace caso y cuando invade Napoleón traslada la corte a Brasil. 12.000. Eso le da una superioridad a Brasil, porque tenía no una organización burocrática arriba, sino un verdadero Estado Mayor imperial que viene a hacerse cargo de su imperio. 12.000 personas, nobles, almirantes, ¿no? Médicos, abogados, toda la corte completa. Cuando cae Napoleón y vuelve el rey Don Juan, el hijo se queda con 9.000. Entonces, manteniendo la monarquía y trasladando el imperio real, mantuvieron la unidad de esos reinos. Nosotros tenemos que sacar experiencia de esa cuestión. Bueno, el gran drama fue Iturbide. Cuando él plantea eso en el plan de Iguala, era continuar el principal objeto del Reino de México, ¿cuál era? Mantener la religión católica, apostólica y romana. Cristo Rey es el principio. Y para eso que venga el rey acá y se haga cargo. Si no, que mande un príncipe, no un empleado público. Que venga a coimear. Y tercero, que nos reconozca como un reino vasallo, pero que ponemos nosotros el rey. Dijo eso y la gente, entusiasmada con Iturbide, lo proclamó rey a él, ¿no? Atacaron su carroza, sacaron los caballos y lo quiso llevar la propia gente, lo llevaron a la catedral y lo coronaron. Y al Congreso. Bueno, fue traicionado por la cuestión masónica, pero ese país era todo lo que es, desde Texas, California, todo eso, hasta lo que sería Panamá y todo el Caribe, uno de esos 4 grandes reinos, ¿no? Después, cuando se restaura la monarquía con los Austrias, como Maximiliano, en el segundo emperador de México, no podía tener hijos, adopta a los hijos de Iturbide. De modo que la tradición propia mexicana con la de Habsburgo, que era la más legítima, digamos, se unifican ahí. Eso sí, una cuestión interesante. Pero, bueno, caído pasamos. A Iturbide lo matan y toman el poder de los masones y derrotan al país. Empiezan las tragedias como acá. Es el equivalente a la expulsión de San Martín. Después viene Benito Juárez, que en 1856 se alza y en 1857 hace una reforma constitucional protestante, establece un proyecto anticatólico, antihispánico, liberal de religión laica.
Entonces se produce masón. la invasión, Era masón. Era sí, perseguidor de la iglesia, antihispanista. Y se producen unas grandes persecuciones, etc. Esa es la segunda tragedia. Porfirio Díaz, ¿no?, pasa a un liberalismo conservador, es el que sucede todo eso, y está con 30, 40 años. Era más bien conservador, como si fuera Roca, pero Roca era anticristiano, la ley laica, etc., pero en otras cosas apoyaba el cristianismo. Por ejemplo, a los salesianos en la Patagonia, esas confusiones, ¿no?, se daban. Más bien podía considerarse conservador liberal, por muchas restauraciones, y permitía que respire la iglesia. En 1910 cae Porfirio Díaz, sube Madero, era un teósofo, etc., un imbécil, pero lo ponen en el momento y lo sacan rápidamente, porque la cuestión era sacarlo a Porfirio Díaz, así que no llega a estar. Y en 1914 viene el periodo de la Revolución Mexicana, que reanuda los proyectos anticristianos de Juárez, de la Reforma. Y estos, el peor momento son Carranza, 1917 a 1920, Obregón, de 1920 a 1924, y Calles, de 1924 a 1928. Que fue el gran perseguidor, ¿no?, que toca nuestro periodo del centenario. En 1915, antes de eso, 2 años antes, con este movimiento que yo les decía universal a favor de Cristo Rey, se corona el Sagrado Corazón en México. 1915. Como presintiendo todos esos males, pero que ellos se van a unir en torno al Sagrado Corazón. En 1917, Carranza hace la Constitución de Querétaro y un centenar de decretos son alrededor de esa Constitución anticristianos. Vamos a ver algunos de ellos. Enseñanza laica pública y previa. El catolicismo era previo, fuera del colegio, como acá, como se hizo en 1420. Confiscación de los templos. Los templos eran bienes públicos, es decir, del Estado, no eran más si eran públicos. No es el living de mi casa, la iglesia es pública, ¿no? Pero propiedad de la comunidad esa. Ellos, solamente lo público es lo estatal, y todo lo que es público y no es estatal pasaba, y también los templos. Suprimen los votos. No se podía hacer voto de castidad, obediencia, etc., para romper la disciplina de la iglesia. Eso que quisieron hacer siempre de afuera, con el progresismo lo hacen de adentro, no celibato, ¿no? La agenda es la misma. Bueno, la iglesia incapaz de tener bienes. No podían tener bienes. Es decir, carecían de personas jurídicas para tener bienes. Los sacerdotes tenían que ser limitados, le ponían cupo. No podían pasar de ciertos límites, no podían tener propiedades, no podían, ¿no? Y tenían que estar registrados y vigilados, reportarse a su comisaría. En Guadalajara, el gobernador masónico de Guadalajara dice que los laicos son sanguijuelas y atacan laicado. Bueno, cuando se manda esa insolencia contra los cristianos comunes, el arzobispo, que era un gran hombre, Orozco Jiménez, suspende el culto. Y claro, la población muy católica de los Jalisco, que era la más cristiana de México, la más consecuente, se conmueve. Y ahí se produce el levantamiento popular de Anacleto.
Los católicos, ¿dónde se reúnen si ya no tienen templo? Se reúnen en las plazas y se reúnen en las casas privadas, como los primeros cristianos, en las casas particulares. El gobierno los convoca para hablar con ellos, ataca al clero y a los clericales, ¿no? Y ahí le dicen, aparece Anacleto, lo rebate, porque ellos querían convencerlos con una discusión comunista de asambleas, de esas. Aparece Anacleto, lo rebate y lo revuelca al gobernador. Entonces el gobernador le acarba los argumentos progresistas, le dice, usted lo voy a fusilar. Ahí, por supuesto, que toda la gente se puso al lado de Anacleto, ¿no? Como tipo Trump, ¿no? Voy a borrar la civilización completa, empezando por los niños de bebé. Pues, ahí perdió. Porque se manifiesta como son. Entonces le dice el gobernador, cuando ve que la gente ovaciona a Anacleto, le dice, ustedes están engañados. Y la multitud le dice en la cara, no, pero no formidable, no, no, no. Y ja, 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 se le ríen en la cara y queda como un tarado, ¿no? Y entonces le dicen, amenaza a todo el pueblo y los voy a hacer desaparecer. Eso eran los hechos previos al estallido de la rebelión cristiana. Ja, 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 ¿no? Se le ríen en la cara, no, no vas a hacer eso. La gesta de los picheros. Bueno, con estas normas de persecución se plantea quién reacciona. La Acción Católica es el gran personaje de esta cuestión, la antigua Acción Católica, una creación del Papa Pío XI, que es tremendamente romano esto. Le voy a decir por qué, ¿no? Cada pueblo está elegido, no hay pueblos elegidos, porque voy a decir, estos son mejores porque... y cada uno de nosotros está elegido. Ninguno existe si no está elegido. ¿Elegido para qué? Hay que decir. No he elegido para decir este es mejor que los demás y por lo tanto pueden matarlo a los demás como si fueran animales. Eso no es. Es elegido para cumplir una vocación o una misión. Si esa misión no se cumple, cesa la elección. El pueblo de Israel era elegido para recibir a Cristo. Si no lo cumplió, no más elegido. La vocación sí, porque Dios no cambia, lo sigue llamando a reconocer a Cristo. Y a nosotros también. Entonces, ¿qué es eso ¿no? De decir, la elección es lo que yo le digo a Dios que es y tiene que cumplir el pagaré. Difícil esto, ¿no? Pues, entonces, el pueblo hebreo debía recibir a Cristo. Fue a los suyos y los suyos no lo recibieron. El pueblo griego también, y cada pueblo. Pero ¿cómo lo debía recibir? ¿Como persona? Sí, pero como logos. La vocación de Grecia se alcanza a sí misma en el Evangelio de San Juan, cuando dice en el principio era la palabra. Es decir, como razón. ¿Y el pueblo romano cómo tenía que recibirlo? ¿Cuál era la característica principal del pueblo romano? La capacidad de operar sobre la realidad, la acción, ¿no? Y hay dos grandes especímenes de romanos, los ingenieros, puentes, caminos, acueductos, anfiteatro, ¿no? Fabulosa ingeniería romana, arcos de medio punto, bóvedas, una del Panteón y Santa Sofía que duran todavía, ¿no? Y actuar sobre las relaciones sociales, el derecho. España es tremendamente romana. El genio del pueblo español es
es el genio romano de las grandes leyes de Salamanca, etcétera, de la Concordia, ¿no? Lo que pueden tener otros, por ejemplo, en tecnologías, es en las ciencias sociales que el carisma de España. Y los celtas, ¿qué aportaron? La fantasía. Y los pueblos germánicos, la energía. Y el pueblo americano es de nosotros, como hispanoamericanos, como una raza espiritual, no una raza carnal. La luz. Ven el sol de Guadalupe, cripto común. Pero ¿cuál es el principal sentido de la luz? El principal sentido de la luz no es iluminación, es vida, dar a luz. ¿No? Es la maravilla de una hoja de árbol que toma un rayo de sol y lo transforma en vida vegetal. Por el proceso de fotosíntesis, es decir, de agrupar la luz y sintetizarla en vida orgánica. Los animales viven de los animales y nosotros vivimos de ellos. Somos luz elaborada. La defensa de la vida, etcétera, es lo central, ¿no? Lo dice Rubén Darío en su esposa. Ínclitas razas subérrimas, sangre de España fecunda. Un ataque mortal para nosotros es un ataque en la natalidad. Y eso se está haciendo. El director de Oncoleca me dice, ya llegamos al 5.º año después del aborto, ya no hay chicos en primer grado. El genocidio así pasó, ¿no? Si me dicen que eso es lo único grave que pasó en la Argentina, sí. Eso es lo grave. Lo demás todo polvo de Babilonia que cuida, ¿no? Pero esto es grave, porque esto es lo que somos nosotros. Bueno, estalla la rebelión cristera como una cosa inorgánica, ¿sí? Misas secretas en las casas, etcétera, templos cerrados y distintas estrategias, y ahí aparecen los grandes personajes. Los personajes colectivos, la Acción Católica, eran todos de la Acción Católica, asesorada por jesuitas tipo Sáenz y Albuquerque, ¿no? Y pero están las instituciones personales, las madres, que se asocian las mujeres y forman las brigadas Juana de Arco. Entonces ellas servían del sistema de comunicación, porque no llamaban atención las mujeres que iban por la calle, pero iban llevándole mensaje a sus maridos, ¿no? O comida si se había ido al monte porque se había sublevado, una cuestión así. Los sacerdotes, que hubo muchos mártires por celebrar una misa, como el padre Romo, ahorcado en su propia capilla. El padre Pro, en pleno México, que estaba en la calle principal, como si dijéramos en la Avenida de Mayo en Argentina o en la 9 de julio, y andaba, iba y venía, y si se daban cuenta que era un sacerdote, ahí se encontraba, charlaba en un banco y era una confesión. En el medio de la gente, pero dos amigos hablando. O iba vestido de plomero a las casas para hacer un bautismo. Lo fusilaron. Y Anacleto es el modelo de intelectual. En el libro de Sáenz hay un capítulo exclusivo para Anacleto y se lo merece porque es cómo organizar nuestros grupos y todo eso, grupos entre docentes universitarios y de Acción Católica. Sirve para eso. Y las estrategias. Entonces, Anacleto inventó la resistencia civil, la no violencia, que se la adjudican a Gandhi, y requiere mucho más valentía que el guerrero armado, porque el guerrero armado tiene un arma,
Pero ir a enfrentar un tanque desarmado, ¿no? Para dar testimonio y para no ceder ante el mal, que es lo que hizo Gandhi y terminó ganando en la India, termina, la idea era de Anacleto. Entonces tenía un diario que se llamaba Gladium, no Gladius en acusativo como el mío, sino Gladium con M, diario. Y lo leía todo Jalí. Sacar un diario es tremendo porque tiene que salir al día siguiente. Y entonces ahí pasaba consignas y se movía toda la sociedad. Por ejemplo, las compañías de luz eran norteamericanas y negocios de los masones se habían apoderado de eso. Entonces él les decía, bueno, pero ¿por qué le compramos la luz a ellos? ¿No? Ilumínense en queroseno. De ahí le toma Gandhi. No compren telas inglesas, compren tela del telares de las hindúes, ¿no? Y aunque tengan una sola prenda, úsenla con dignidad. Pero ustedes están alimentando desde el consumo esto. Bueno, cuando los intervienen todas las escuelas católicas, dice, bueno, no mandemos más los chicos a ese lugar. Pueden presentarse mañana acá los docentes para armar escuelas, los padres, cada uno no sabe algo, esta historia, este ingeniero puede hablar de matemáticas y el abogado de ciencias sociales, así, ¿no? Y la mamá es maestra, porque no, ¿cuántos somos? Le enseñamos a nuestros hijos y a los demás gratis, cada uno lo que sabe. No lo necesitamos ellos. ¿Cuántas escuelas armó en 24 horas? 100. Entonces eso golpeaba y él quería seguir con ese procedimiento de no violencia. La iglesia no quería pelear, quería absorber el golpe, el alto clero. Ahí terminó en los acuerdos, si acuerdos se los podría llamar. Pero el obispo de Guadalajara, Orozco Jiménez, que fue herido en uno de los enfrentamientos de estos callejeros que iban así como una manifestación, desarmados a proclamar a Cristo Rey, tuvieron que, ese dijo que era legítima la resistencia armada. Y Anacleto no quería que había bajas, que haya bajas, pero que ellos ataquen. Nosotros somos más fuertes que eso. Una estrategia común tiene que dar el primer golpe siempre. El que pega primero pega 2 veces. Pero nosotros somos más fuertes que eso. Entonces ellos golpeando primero quedan descalificados. Parecido a lo que ocurre ahora, ¿no? En algunos lugares. Y pierden la legitimidad moral. Bueno, fue tremendo. Norteamérica tuvo que apoyar al ejército federal con aviación, porque si no los derrotaban. Pasaron de la guerrilla o de resistencia así familiares y civiles a ejércitos fiesteros armados. Cuando en uno de esos casos ya se dieron cuenta que necesitaban asistencia profesional. Entonces fueron a buscar un general. El general era escéptico, no era un ateo, no estaba contra Dios, pero era como un enfriado, pero era muy buen general y muy honesto, Gorostienza. Y él les organiza el ejército, lleva las batallas de victoria en victoria y se convierte, viendo la fe de sus soldados, digamos, a una vida más práctica. Es un personaje que hay que verlo. Bueno, la cuestión es que a Anacleto lo matan, lo fusilan y dice, yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey. Por segunda vez se escucha eco en las Américas. ¿Cuál había sido la primera? García Moreno en el Ecuador.
¿no? Este, y él luego aprobó, una vez que el obispo había dicho, etcétera. Esto habría que hablar de la guerra justa, que tiene 5 exigencias. Primero, causas justas. La defensa siempre es causa justa, tenemos el derecho de defendernos. Segundo, no hacer más daño que el que se quiere evitar, ¿no? Tercero, autoridad. No cualquiera puede meter a un país en guerra. Por ejemplo, yo encuentro distraído un aviador, cargo de bombas y ataco las Malvinas, meto al país en guerra y yo no soy una autoridad para meter al país en guerra. Con un ataque así, ponerme a la pérdida de la Patagonia, ¿no? Eso es actuar como agente de provocación. Entonces, justa causa, autoridad legítima que la proclame, causar menos males de los que se quiere evitar, no causar más males de los que se está queriendo evitar, y así. Bueno, cuando se van juntando todas esas cosas, Anacleto acepta lo que había dicho el obispo. Y otro movimiento que había que estudiar, yo les hablo más, estos temas no los puedo hablar en forma conclusiva. Nos estamos metiendo en esto. Pero se debió a los argentinos recuperar esto. Hace 50 años me pidió, cuando empezaba Gladius, hasta ese momento, en la opinión pública mundial, y los que sabían de la guerra cristera, era un alzamiento de unos bandidos. En primera historia aparece aquí entre nosotros y en México, en muchos lugares, unos capítulos que fue sacando Enrique Díaz Araujo en los primeros Gladius, 1, 2 y 3, la guerra cristera se llama, de acuerdo a la información que tenía. Bueno, después los de FASTA me pidieron para reunir los 13 en un libro. Hicieron una edición de FASTA sobre la guerra cristera. Luego el padre Sáenz sacó un trabajo sobre Anacleto que está incluido en este libro de la nave de las tempestades, junto con otro capítulo que dedica al padre Pro a otros mártires. La cuestión es que eso fue creciendo, hasta que lo tomó el arzobispo de Guadalajara, Sandoval Iñiguez, y logró en Roma la canonización, beatificación, y del padre Pro en México. Entonces nos invitaron, los hijos de los cristianos, yo los conocí, eran ancianitos ya, y nietos. Vimos la casa donde fue sacado Anacleto, el lugar donde fue fusilado Anacleto, y después en un gran estadio de fútbol, era la proclamación estaba lleno de la beatificación. Y ahí estuvieron los grandes Anacletos, González Flores y compañeros. El principal era Anacleto. Pero el segundo más emocionado era Sánchez del Río, el chico que le dio el caballo al general y que murió diciendo viva Cristo Rey, pero lo torturaron terriblemente, le desollaron los pies. Bravísimo. Ese es el patrono de las juventudes mexicanas. Loza Jiménez, que era el jefe de la reunión de todas las secciones católicas de la Liga, que es el que lo va a contratar a Gorostieta. Entonces, hicieron una película que lo consultaron a Sáenz y a Díaz Araujo, esa donde está un famoso actor, hace Gorostieta. Es bastante, instala el tema, no es la verdad total, pero está bien orientada y tiene muchas cosas, ponen los personajes. ¿Qué pasó con estos tiranos? Estaba Carranza en el 20. Después viene Obregón 4 años, del 20 al 24. Obregón era muy inteligente, nunca había declarado una persecución cristera. Había dejado de ser presidente y quería volver a ser.
y Calles no quería que llegasen, eran de la misma banda. Entonces, los cristianos mexicanos querían aplicar la doctrina del tiranicidio, ¿no? Matar al tirano. Y los que en realidad querían que muera era Calles para ser presidente él, y Porte Gil, los ministros. Bueno, la cuestión es que hay un atentado en un lugar donde se había avisado de que iba a ir Obregón. Y muere. Y lo agarran a un preso, toman preso a Tobal. Era un muchacho católico que lo encontraron con el arma. Y decían, el santo que asesinó, ¿no? Y le encontraron o fraguaron una carta de la madre a él diciendo que que tenía que matarlo a Obregón y a Pérez. Pérez era el patriarca. Habían hecho una iglesia independiente mexicana al servicio de los comunistas que la dirigía el patriarca Pérez. Y esta señora católica decía, a nosotros no nos van a poner un papa a esta chuma. Bueno, la cuestión es que lo fusilaron al pobre Tobal, pero sobre todo porque la pista llevaban a Calles. Entonces, cuando se preguntaba quién mató a Obregón, Calle sí, decían, y pórtese bien, por Calles y Porte Gil. No preguntes, ¿no? Esos fueron los verdaderos que manejaron detrás de... Y cuando tienen gobiernos tan malos como los que tenemos nosotros, es muy fácil que uno diga un exabrupto contra el gobierno, pero después juntan eso, inventan una carta y lo pusieron a y son los socios de ellos que se están peleando por el botín. Bueno, eso lleva al tirano Calles al poder y con menos inteligencia, mucho más odio y ferocidad, hace la guerra cristera de sofocamiento y que no era lo que los más inteligentes querían. No, no. Esto de hacer los mártires los hará más fuertes, Mártires, ¿no? No hay que romper. Hay que corromper la juventud mexicana. ¿Me entiendes? Así que no eran más bonitos los otros. Bueno, nunca es necio rechazar el mal. Y siempre punta una guerra de sí. Sobre todo cuando se da con el testimonio de Cristo. Y no tenemos que preocuparnos por lo que nosotros resucitamos. Ellos tienen la cultura de la muerte porque su fin es su término. Un fin no es lo mismo que el término. Yo puedo ir a Jujuy por Salta, ¿no? Y puedo llegar mi viaje a su término antes de que llegue a su fin de Jujuy. Terminó el viaje, pero no llegué al fin. En cambio, para el materialista, el término es el fin. El fin de la vida es la muerte. Ahí se terminó. Entonces, al transformar en finalidad la muerte, no tiene nada sentido. Y se mete adentro del alma de esa cultura, la cultura de la muerte. Nosotros creemos que la muerte es un episodio más en una vida con mayúsculas. Entonces, por eso, prevalecen. Bueno, fuimos al estadio, estábamos ahí, el padre Sáenz, Díaz Araujo, que lo había hecho ir a México
y les encantó, ¿no? Y me invitaron varias veces y querían que esté. Habló en el Congreso, ahí frente a los hijos de los cristeros, que había una que era una viejita encantadora, que tiene un libro que se llama Yo fui testigo, hermana de los dos hermanos, la hermana menor, que murieron con Anacleto. Ellos tenían una farmacia y la gente iba a la farmacia, ¿no? Y ahí estaba refugiado Anacleto. Entonces, cuando iban a buscar algo a la farmacia, ahí manejaban las comunicaciones. Cuando los descubrieron, fueron a allanar la farmacia. Anacleto huyó por el huerto de atrás, nos contó ella personalmente. Era sobrino de un obispo. Y lo agarraron justo en la tapia, cuando ya se lo llevaban para otro lugar. Bueno, Loza también conocía a la hija, me dio una reliquia del papá, ¿no? Y estábamos ahí, y las beatificaciones las hace un cardenal, las canonizaciones las hace el papa. Las beatificaciones se hacen en el país de origen, las canonizaciones se hacen en Roma. Es como una ciudadanía universal. Ahí era en Guadalajara, un lugar en el estadio de fútbol. Pero en un momento dado había una pantalla gigante de esos plasmas gigantes. Aparece el Papa Benedicto, era en ese momento, creo. Y el cardenal Sarabia estaba con toda la ceremonia, con el ministro Abascal, hecho de hijo de era el ministro de gobierno, ya estaba el PAN, el Partido Nacional, él era hijo de Salvador Abascal, un gran guerrero cristiano, que había vivido y lo habíamos conocido. Estaba Antonio Caponeto todavía. Y es a perpetua memoria, ¿no? Y se subía a los altares, los iba nombrando. Y había una ovación de todo el estadio cada vez que lo nombraba. Y el Papa estaba ahí. Y vimos la última batalla de los cristeros. Ellos son eternos. De Calle, de Obregón, ¿no? Del tirano de Guadalajara, que ya me olvidé el nombre. Todo eso, la gente los va a recordar cuando hablen de la historia de los mártires cristianos. Están en los altares. Les mandé un videíto, ¿no? Veneran esas reliquias. De la semilla de los cristeros salieron muchas universidades católicas, todo un movimiento, ¿no? La permanencia de la Virgen de Guadalupe, que ahora es el poder más grande de Norteamérica. El guadalupanismo supera el catolicismo. La Virgen es poderosa, ¿no es cierto? De modo tal que quiero terminar con el lema de ellos. Dios no muere. Viva Cristo Rey. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Rafael por las dos conferencias. Hay un grupo de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta que hacerle sobre esto de la conferencia anterior, puedo aprovechar ahora. Más que una pregunta, me quiero felicitar por depositar, por volcar su conocimiento, su experiencia, su vida tras la bandera esta que levantar a Cristo Rey, reconocerlo a Cristo Rey. Tiene una palabra que por ahí nosotros los católicos, soy católico, la mayoría que estamos acá nos consideramos católicos, nos presta la confusión y es donde nos aleja de Cristo Rey. ¿Qué es laico? Ser laico, una persona laica, y el Estado laico, lo que usted ha reflejado acá, el Estado laico, que es ir en contra de la vida de Cristo y en contra
de las religiones liberales. ¿Qué reflexión nos podría dar? Bueno, retomando un hilo de lo que dije, tenemos que recuperar nuestra capacidad de actuar sobre la realidad, no ser simplemente una organización de pensamiento. Está bien eso, esto está muy bien porque es la semilla para lo otro, pero el sentido que no se vuelve norma, ¿no? El lema de la acción católica eran 3 verbos que indican acción: progresivo, ver, juzgar y actuar. Una vez que uno ve, ¿por qué chocamos con el mundo con todo esto que acabamos de decir? Por la hipocresía. ¿En qué consiste la hipocresía? Es que estos hechos están encadenados. Ver es ponerse en presencia del ser. Eso es el padre, es la memoria, es la identidad. Así se llama el grupo ¿no? La identidad. Nosotros somos. Juzgar es el lobo. Bueno, veo esto y tengo mi inteligencia. No es que juzgo si quiero, ¿no? Tengo el deber de juzgar. O no puedo estar en presente. Si estoy en presencia de una persona herida, ¿no? Tengo que darme cuenta que tengo que hacer algo. No puede ser que sea desconectado de la realidad. ¿Eh? La reconexión con la realidad, que es la verdad, es verla, juzgarla y conforme a ese juicio actuar. Si yo hago el juicio pero no paso a la acción, eso es perverso. Y si yo veo y no quiero juzgar, eso es pereza mental y también es perverso. ¿Cómo se llama eso? Hipo, que quiere decir bajo, hipotenso, baja tensión, crecía, criticismo. El hipócrita es un imbécil. ¿En qué consiste la imbecilidad? No es lo mismo que idiota o lo mismo que estúpido, son insultos distintos, digamos. El imbécil quiere decir no, como inútil. Bellicis, no peleador. Como infirmus, no firme, enfermo. Entonces, el que no es, si hay una persona herida, y he juzgado que está herida, tengo que llamar al médico o atenderlo yo. Y si no hago eso, estoy haciendo un delito. Bueno, pero yo no lo puse ahí, a mí no me importa. No te importa, pero sos un cretino si no te importa. Porque te estás desconectando de la realidad. Y a nosotros nos afecta porque estamos en una sociedad así. Entonces, la primera desconexión, que es la que produce Descartes, es la de la afectividad. ¿No? Vemos y juzgamos, pero no nos importa. Estamos desconectados afectivamente de él. La segunda desconexión ya es intelectual. Como castigo de eso, se nos taladra la cabeza, porque el que no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Entonces empieza a fallar la cabeza. Kant, ¿no? Soy no estoico, no me importa lo que le pasa a la autor y demás, sino que soy escéptico. Bueno, vaya a saber lo que es eso. Eso es un herido. Llama al médico. Y tercero, la locura total. Confundo mi inteligencia con el ser, ¿no? Que es el espíritu absoluto. Ser es lo que percibo. Si no lo percibo, para mí no es. Bueno, por eso vamos a ver mucho en la acción católica, que es acción para evangelizar principalmente, que nos encontramos con gente muy buena, así, en el fe próxima, etcétera, pero que padece esa enfermedad afectiva. Entonces, nosotros les hablamos de Dios. Y ellos nos van a decir, eso lo van a encontrar a diario, pero tiene que servir para detectar este problema. Y les van a decir, todo lo que vos me decís me parece muy coherente, pero yo no siento nada. ¿No les ha pasado eso? Ese no tiene un problema intelectual.
Todo me parece muy bien. Tiene un problema afectivo. Necesita una prueba de amor, entrar en un grupo de amigos donde realmente la amistad se viva. Y lo dice Cristo mismo. En esto conocerán que son discípulos míos, viendo cómo se aman. ¿No? Tenemos que dar testimonio de eso. El mejor predicador fue ejemplo. Si esto se transforma en un punto verdadero de la amistad, va a traer más que mucho sermón. Lo que nos espanta del progresismo es la falta de caridad. En el momento de la crueldad con el sacerdote, con otros sacerdotes. Todo eso nos horroriza mucho más que los disparates que dicen. Dicen esos disparates porque cometieron esas felonías y en esos disparates justifican. Es al revés. Entonces, el gran principio es el ser. Todo deber ser, toda moral, depende del ser. Hay que entrar en contacto con la realidad. Ese contacto tiene que ser presencial, el Padre. Tiene que ser intelectual, el Hijo. Y tiene que ser amoroso, el Espíritu. Ver, juzgar y actuar. No nos podemos quedar cruzados. Aunque sea, tenemos que decir, eso está mal. Es decir, no hay que dejar pasar la mentira. Lo dice Solzhenitsyn cuando hablaba del comunismo, ¿no? Uno que escribió en Gladius artículos que no salieron en otro lugar en español, como por ejemplo Peligro Mortal. Todavía estaba la Unión Soviética. Y decía que el peor marxismo no era el marxismo de Moscú. El peor marxismo era el de la Secretaría de Estado de Norteamérica. ¿No? Y Fukuyama escribía su libro en Hegel. Bueno. Ahí lo cortaron. Pero yo lo publiqué. Peligro Mortal. Y español. Le cortaron la conferencia porque era ahí mismo. Él dice este diagnóstico. Como en Rusia, ¿no? 8 millones de personas, que eran los del partido, los espías de la KGB, todas las ramas que tenía eso, podían dominar a 200 millones de personas. Y solamente había 2 millones en los campos de concentración, en un archipiélago Gulag, ¿no? Que era como le decían las siglas de todas las cárceles de la Unión Soviética, el campo de concentración. Y decía, por el poder de la ideología comunista, no. Nadie cree en la ideología comunista. Bueno, pero ¿cómo subsiste la ideología? ¿Cómo está la Unión Soviética con millones de soldados del Pacto de Varsovia si nadie cree en eso? Y dice, la víbora está muerta, pero el veneno circula por todo el organismo. El veneno es la mentira. Nadie cree en eso, pero es el pasaporte para que los 200 millones que están sueltos, no los que están presos, que son los que van a ganar, los que están sueltos dejan pasar una mentira por un ascenso, por un traje, por un viaje, por un viático, y digo lo que quieras y cobro. Entonces, eso que es hipocresía, ¿no? Y la hipocresía puede ser de dos formas. Una es rigorista y otra es laxista. Rigorista es cuando se aplica mecánicamente sobre las personas un principio que uno no cumple. Por ejemplo, no robar, ¿no? Todos los gobiernos atacan la persecución de la oposición, la corrupción no la propia. Ese es un hipócrita. ¿Por qué? Porque dice que está contra la corrupción y él roba. Pero le persigue, pone preso al otro para eliminar un contendiente. Pero después está la hipocresía laxista,
A Cristo lo atacaron los dos simétricamente para producir un todo. Los fariseos que fueron a apedrear a la adúltera, esos serían los rigoristas. Y Cristo dijo, los pone en evidencia su hipocresía y le dice, el que esté libre de culpa tire la primera piedra. Y se fueron todos, empezando por los más viejos, más claros. Bueno. Pero después vinieron otros y les dice, ¿es lícito repudiar a la mujer? Y Cristo le dice, no. Pero Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Ahí aparecía él como rigorista, ¿no? Ellos aparecían como tolerantes del el divorcio, que en realidad es la expulsión de la mujer, esa regla, ¿no? En esa época, como una tolerancia contra una situación particular, y no. En realidad, me disfrazo de tolerante hay uno que se droga, y bueno, déjenlo, si ahora es así. Y en realidad estoy pensando, pero que reviente de una vez y terminemos con esta basura. Y me aparezco como tolerante. Bueno, pero ahora, poquito. No me importa el otro. Si me importase, quisiera curarlo o ayudar. Pero me disfrazo de tolerante. Entonces, uno se disfraza de ley y el otro se disfraza de tolerancia al incumplimiento de la ley. Pero actúan los dos, ¿no? ¿Y qué es lo común? No hay caridad ninguna. Porque la afirmación fundamental es desconectarse con la realidad, que es la verdad. La conexión. No me importa el otro, ¿no? Esa es la afirmación central del hegelismo. Non ci sono gli altri. Los otros no hay. O Sartre. ¿Quién es el infierno? Los demás. Y nosotros, el que tenemos se funda en el amor al prójimo. Son dos leyes completamente distintas. Vamos a ver sobre prácticamente bajo cuál vivimos, ¿no? Bien. Otra. Sí, señor. De su experiencia, bueno, lo he estado escuchando en YouTube hace poquito, me he enterado de su existencia. Y me da mucho la atención esa pedagogía que tiene a la hora de evangelizar, ¿no? Del conocimiento también y del espiritual, uniéndolo con la persecución que vivieron los cristeros, que es más contemporánea, la persecución que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? En un mundo donde el nuevo orden mundial está avasallando y cumpliendo sus objetivos, ¿no? Como católicos laicos, ¿qué exhortación desde lo práctico, de lo espiritual nos daría, ¿no? De su sabiduría de vida, quizás, para vivir estos tiempos de persecución, donde, bueno, Dios tiene un llamado particular para cada uno y a muchos quizás los llame un martirio blanco, o a muchos quizás los llame un martirio rojo? ¿Qué consejo, o exhortación nos daría? O sea, bueno, Dios sabe quién estará vivo, ¿no? en ese entonces, ¿no? Pero un poco viendo los tiempos en los que vivimos, de la escatología, como que ya hay muchos signos que están dando, ¿no? Donde eso profetizado en el Apocalipsis, la misma de todo el Evangelio, se está cumpliendo una etapa en esta historia, ¿no? Desde esa conciencia, ¿no? ¿Qué exhortación nos daría para vivir estos tiempos decisivos? Mira, tengo una conferencia, pero tengo que buscar otro papel organizado así, Que son las 7 bienaventuranzas nuevas y las 7 maldiciones del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Y tiene 7 maldiciones sobre Babilonia, que son las mismas, ¿no? Siguiendo el esquema que estaba en Lucas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Malditos son los que ríen, porque llorarán, ¿no? Me dicen. Son 7. Pero ahí
dice felices, 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 pero se refiere a los cristianos de los últimos tiempos. El Apocalipsis es un libro de esperanza que nos lleva desde la tribulación a la gloria. Es decir, una de las bienaventuranzas son a los que lean esto y lo practiquen, ¿no es cierto? Los primeros cristianos que vivían en tiempos apocalípticos, así bajo la persecución romana, muy similares a los nuestros, tenían de libros de cabecera el Evangelio y el Apocalipsis. Eso era lo que tenían el Nuevo Testamento en la mesa de luz. Y es la paciencia. Dios no nos eligió a nosotros ya como guerreros, nos eligió como testigos. Si somos testigos vamos a durar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, de la política esta de las construcciones, de reconstruir la sociedad cristiana, que ciertamente lo tenemos que hacer, intentar hasta el fin, ¿no? Empezando por la familia, la provincia, el estado, la ciudad, el gremio, mi colegio, defender hasta el último momento todas esas funciones. Pero el poder nos fue quitado. No obstante, tenemos una protección extraordinaria para lo que Dios quiere, para la misión que tenemos por cumplir, que es la de testigo, más que la de guerrero. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista del razonamiento común, tendríamos que haber desaparecido la Revolución Francesa. Santa Teresita decía que ella tenía dos pecados originales. El común de Adán, ¿no? Y haber nacido después de la Revolución Francesa. Que fue el gran desquicio. Entonces, nosotros ya tendríamos que haber desaparecido. Ahí se tomó Roma, la sede fue impedida, ¿no? El Papa fue encarcelado. Y a partir de ese momento, 200 años sobrevive porque Dios quiere, porque hay promesa de libertad. Pero podríamos estudiar todo eso. Entonces, nosotros tenemos que cumplir lo que Dios quiere y Él nos va a sostener. Lo último que va a desaparecer, se va a tener que aguantar el anticristo, todo su reinado va a aguantar. Y cuando no se aguante más, se termina Él. Son los dos testigos que aparecen al fin. Enoc y Elías dicen. Cuando los mata, Cristo lo saca a él. Eso quiere decir que para ser presidente de Norteamérica puede ser que no tengamos tiempo ya. Pero para dar testimonio de Cristo vamos a durar hasta el último día si Él quiere. Y ya viene Él. Y de todas formas, en buen tiempo o en mal tiempo, a la muerte no la podemos eludir. Entonces vamos a la luz por la cruz. Pero si queremos ver cómo termina la película, y no desde acá, porque hay un premio especial para los mártires de los últimos tiempos, tenemos que ser mártires, que no quiere decir sufriente, quiere decir testigo. Y la guerra de los cristeros fracasó políticamente, pero triunfó como testimonio. México vive de eso. Y su gloria es eterna. En este libro hay una cuestión muy importante. Y esta responde a eso para responderte con un concepto. Guerra metafísica. Hay tres etapas de la política. La etapa normal, que se llama Gaillard de Roussel, sería la política de la cristiandad, ¿no? La política agonal, porque uno admite que hay bien y hay mal, y entonces tiene que defender el bien contra el mal. En la época del combatiente, del guerrero, del Cid Campeador, ¿no? De Isabel la Católica, de Hernán Cortés, hay una lucha y la lucha es legítima y el que está luchando por el bien.
Hay una política juego que no está ordenada nada como el juego. Yo defiendo este arco y en el tiempo siguiente defiendo el otro arco. No hay una finalidad. La finalidad es el propio juego, que es una política enferma. El personaje principal en la política agonal es el combatiente, el guerrero, el rey, cristiano, San Luis, San Fernando, que eran grandes guerreros cruzados. El político de la política juego es el payaso, el fingidor, el que guiña los dos ojos, ¿no? El jugador. Se les escapan, toman imágenes sin ningún sentido. No tienes carta, Zelensky, así defiende, ¿no? Yo tengo carta. Bueno, el mundo rifado por los pulleros. ¿Y cuál es nuestra tentación o nuestra falta de formación? Creer que por un golpe de fuerza, por una victoria, por un golpe de Estado, se puede volver a la política normal. Se puede, pero hay que pasar por otra política que es la política remedio. No se puede pasar de la enfermedad a lo normal por un voluntarismo. Esa es la política metafísica. Acá está bien descrito, ¿no? El Cristo Rey volviendo por el testimonio. La política metafísica, el personaje no es el jugador, obviamente, ni es el combatiente, es el testigo. Él triunfa, ¿no? Pero es distinto como San Pedro venció a Nerón. Nerón, en un mundo corrompido, hay dos personas libres. El tirano, que hace lo que se le da gana, como Trump, ¿no? O Netanyahu, y el mártir, también hace lo que se le da gana. Ay. Pero la muerte separa a estos dos reyes, ¿no? El reinado de Nerón se termina con la muerte. El reinado de San Pedro empieza con la muerte. Entonces, lo prodigioso, lo que nos permite ver el espíritu, es que vencido vence. El ayatolá, que se negó a ir al túnel y murió en su puesto, porque estaba ahí pidiendo a su pueblo que se defiendan y que no se dejen arrasar su civilización, le ganó ahí a Trump. ¿No? Incluso su familia estaba ahí, su hijo, su nieta y su nuera. Yo ahora me voy al cielo con Dios, yo hice lo que tenía que dar, le di todo, di mi testimonio, mi país no se rinde frente a lo que ellos es el anticristo, creen en Cristo y en el anticristo. Entonces estoy en mi lugar, estoy acá, en mi casa. La nieta, yo me quedo con el abuelo, si vamos al cielo, yo me quedo con el abuelo. Ahí los derrotó. No hay remedio. La única voluntad que se cumple en Medio Oriente es la del ayatolá muerto. Entonces eso es el Evangelio. Después de 10 derrotas, que fueron las persecuciones, 10 derrotas de la acción católica, lo que moría era el Imperio Romano, no la Iglesia. La Iglesia necesitaba de eso. Entonces hay que creer o reventar. Dios nos eligió por testigos. Por eso estamos preservados, no por nuestros cálculos de prudencia carnal. Mientras cumplamos lo que Dios quiere, el camino va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias.